Esa jugada tremenda. No, esto. Este fue el error que para mí terminó de sacar del partido de Alvarado. O sea que de hecho lo terminó de sacar porque es roja. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto. Tenemos una jornada a puros amistosos. Tremendo, la verdad, se están preparando todas las selecciones de cara a Qatar. Otras selecciones con amistosos nada más que preparativos para lo que va a ser las próximas eliminatorias, los próximos desafíos. Y en este caso, bueno, tenemos a Corea del Sur y a Costa Rica. Costa Rica ya saben que es una selección que acá seguimos mucho en el canal, que queremos mucho también, que nos gusta que le vaya bien, que estuvimos en el repechaje, que hicimos fuerza para que llegue a Qatar y que en estos momentos se encuentra en Qatar, por supuesto, y se está preparando de cara a lo que va a ser el Mundial. Y por supuesto acá lo vamos a seguir de cerca en la pantalla de Suda. Por eso te pedimos que te suscribas, que actives la campanita. Y bueno, y ahora sí vamos a ver juntos lo que fue el amistoso 2-2 entre Corea del Sur y Costa Rica. Bien tempranito, por eso están escuchando la voz de dormido, porque muy temprano se levantaron a jugar Corea del Sur y Costa Rica. A partir de ahora, bueno, a la 1 tenemos más amistosos todavía, a las 3 de la tarde también, y terminamos a las 8 con el último partido de todos, que va a ser Argentina frente a Honduras. Creo que vamos a tener, si no me equivoco, más de 5 amistosos. Más de 5 amistosos porque todas las selecciones disputan sus respectivos partidos y ahí vamos a estar siguiéndolos de cerca. Así que ahora sí vamos a ver juntos lo que fue el resumen de este gran partido que tuvo Costa Rica. Muchas cosas para rescatar de este equipo, muchas cosas para rescatar de esta selección. Una lástima el resultado porque iba ganando 2-1, pero bueno, vamos a darle play mientras tanto. La verdad es que, bueno, el video es de YT, o Fútbol Mundial TV, mejor dicho. Pero bueno, es un canal que sube los resúmenes casi siempre. Espero me baje un poco más. Como les estaba diciendo, ¿hay cosas a rescatar? Sí, bueno, acá estamos viendo el primer gol para empezar. Sí, es este. Es un golazo. Es un golazo, nada que hacer para Alvarado. Alvarado es el arquero que estuvo hoy en la portería de Costa Rica. La realidad es que no va a haber alguien que pueda defender el arco como Keylor Navas. Pero de a poquito los fanáticos de esta selección, los aficionados de esta selección, los que siguen a Costa Rica, se van a tener que acostumbrar a que en algún momento Keylor Navas se va a terminar. Y yo la verdad es que no lo veo como un mal arquero a Alvarado. Alvarado me pareció que la vez que lo llamaron a atajar en la selección estuvo bien. Pero bueno, el día de hoy le metieron 2 goles, tuvo una sola tajada, encima lo echan sobre el final del partido. Así que la verdad no fue un buen partido en líneas generales de Alvarado. Pero yo sigo sosteniendo que para mí es un buen arquero, es una buena alternativa a Keylor Navas. Tengan en cuenta que Keylor para mí va a llegar a Qatar, es lo que yo opino. Pero es un golazo. Dios mío, ¿dónde la pone? Es tremendo dónde pone esta pelota. Y es una lástima que haya, o sea, no sé si la tocó en el camino, no sé quién fue que la tocó, la verdad. Pero es una lástima porque fue un tremendo golazo de... ¿Quién había sido el que metió? Bueno, no importa. Hermoso el gol que metieron. Después ahí Costa Rica defendiendo las pelotas siempre a muerte. Si hay algo que hemos dicho en las eliminatorias, miren, ahí no llegaba Alvarado, pero bueno, está ahí nomás. Si hay algo que hemos dicho con respecto a la selección de Costa Rica, es que, bueno, acá sí llega el gol que no fue anulado. Bien, está lindo el gol que mete Hewison Bennett. Hewison Bennett me sorprendió mucho el día de hoy, jugó un partidazo. Un chico de 18 años, así como están escuchando, que está jugando en el Sunderland, en la segunda liga del fútbol inglés. Y la verdad es que me sorprende mucho cómo juega. El día de hoy me gustó, encaró, gambeteó, metió los 2 goles de Costa Rica. Creo yo que es una muy buena joyita que tiene Costa Rica, que si la empieza a pulir, o sea, si la empieza a llevar de a poco, en este caso ya ganando minutos en cancha, yo creo que le va a dar muchas alegrías a esta selección. Y además puede ser un buen estandarte de cara a Qatar. O sea, que empieza a sumar minutos ya en su primer mundial con 18 años. 18 años, es una locura, la verdad. Hewison Bennett, ténganlo porque es un gran futbolista. Bueno, acá otra gran jugada de Costa Rica. Tuvo las suyas. La mayoría de las jugadas llegaron por centros cruzados y después bajadas al medio del área, que fueron buenas. O sea, no fue un mal partido, la verdad, en el ataque, en lo que fue Costa Rica. En la defensa tampoco, pero lo que les venía diciendo, Costa Rica, hay una cosa que nunca le vas a poder reprochar: deja la vida en cada pelota. O sea, juega con el corazón, juega con el alma y se nota. Y quizás falta juego, sí, pero lo compensa con esas ganas de jugar.
Entonces, desde ese lado, a mí me pone muy contento ver jugar a Costa Rica. Lo ha hecho en el repechaje. En el repechaje faltó fútbol, sí, pero con garra, con empuje y con ganas lo fue a buscar. Bueno, acá estamos viendo el segundo gol. El segundo gol de Hewinson Bennett es un gol también de goleador, parece que sí. Pero es mediocampista izquierdo, tengan en cuenta eso. O sea, no es delantero de área, no es 9 de área. Pero se encarga de estas cosas también, o sea, de agarrar la pelota ahí en el área y definir. O sea, tiene calidad, tiene dotes de 9 de área. Jugó 64 minutos el día de hoy, marcó los 2 goles del partido, o sea, los 2 goles de Costa Rica. Tuvo 5 de 9 en pases, 1 de 2 en pases largos, 1 de 1 en regates, 3 remates al arco, los 3 fueron al arco y 2 terminaron en gol, de hecho. Así que nada, me pone muy contento por Hewinson, que es una locura lo que jugó. Esa jugada tremenda. No, este fue el error que para mí terminó de sacar del partido a Alvarado. O sea que de hecho lo terminó de sacar porque es roja. Sacala a cualquier lado, Alvarado querido, sacala. Era para sacarla, Esteban. Mirá cómo se tira ahí. Qué lástima. Bueno, después llega el tiro libre. Un golazo. Un golazo inatajable. Y bueno, a Son le dejas este tipo de jugadas y te la va a mandar a guardar. Es así. Encima, fíjense el marcador. 85 minutos. Ya terminaba el partido. Se estaba muriendo el partido. Lo tenía que aguantar esos 5 minutos y se terminaba. Y terminaba 2-1. Ganaba Costa Rica. Y para mí era merecido. Pero bueno, termina llegando el empate de un gol de tiro libre. Ya sabemos la calidad que tiene Son y lo bueno que es. Pero bueno, no me quedo con esas cosas. Ustedes saben que a mí me gusta siempre valorar lo positivo de los partidos. En este caso, en los amistosos, no somos muy críticos. Siempre y cuando no haya un error garrafal en cuanto a la convocatoria, por ejemplo, o algo que no nos guste. Pero la verdad es que siempre nos gusta hacer críticas constructivas y apoyar en este tipo de periodos en los que son preparatorios de cara a lo que va a venir. Y en este caso, Costa Rica, para mí está perfecto lo que hizo el día de hoy. Puso un equipo mixto, o sea, un poco de lo que vamos a ver en Qatar, un poco de probar alternativas, o sea, está bueno lo que hizo, empezar a ver quiénes están para ser titulares y quiénes están para ser jugadores revulsivos. Y bueno, en este caso, bueno, Alvarado te demostró que, más allá de ese error que tuvo en el amistoso, lo vuelvo a repetir, sobre el final, que le sacaron roja y de hecho termina viniendo el gol por parte de él, yo lo voy a defender y voy a decir que me parece que es una buena alternativa al arco en lugar de Keylor Navas. Después, qué sé yo, la aparición de Hewinson Bennett, no sé si viene jugando ya hace mucho tiempo. Si no me equivoco, en las eliminatorias no estuvo, porque nosotros estuvimos siguiendo de cerca a Costa Rica y en las eliminatorias no lo hemos visto, o quizás empezó a aparecer ahora hace poco. 18 años tiene este chico y sin dudas está en un muy buen nivel, así que a seguirlo de cerca. Después tenés la saga central, Calvo y Duarte, que lo hicieron bastante bien, o sea, no tuvieron muchos errores. Campbell es un delantero que siempre rinde y juega con el corazón también. Pero bueno, en líneas generales, para mí Costa Rica hizo las cosas bien el día de hoy. ¿No fue su mejor partido? No, obviamente que no fue su mejor partido en cuanto al juego. Pero saben que cuando no hay juego aparece esas ganas de jugar que lo terminan salvando a Costa Rica en la mayoría de los partidos. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos. Quiero ver su análisis acá abajo en los comentarios. Se me suscriben, activan la campanita y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.